formulitas que vamos a copiar, que no nos aprendemos ni nos tenemos que aprender de memoria, sino saberlas usar. Y el uso de una tabla para gases. Entonces pasamos al tablero. ¿Está bien enfocado? ¿Ven con claridad o hay que hacer algún ajuste? Ahí Sí, se ve bien, profe. Se ve un poquito borroso, pero pues se ve bien. O sea, se alcanza a leer. A ver, verifico el foco, espérenme un segundito. A ver, normalmente verificamos el foco con unas líneas horizontales y verticales. Entonces voy a eso. Ahí debió mejorar un poquitín. Pero de todas maneras, siguiendo la recomendación de uno de ustedes, pues voy a tratar de escribir más grande. ¿Recuerdan ustedes que en química le enseñan a uno unas leyes básicas que decían algo como esto? No me interesa mucho la situación de quién fue cuál. Decía lo que llamaban los científicos de las primeras épocas, no tanto gas ideal como gas perfecto. Escúchenme un segundito. Hay un taxi pitando en la puerta, ¿alguien pidió taxi? Hay un taxi, no es un Uber, sino un taxi. No sé, pues yo no sé tampoco. Entonces, estos señores científicos de esa época distinguían simplemente entre el estado líquido, como el que lo llamaban el fluido, y el estado vapor, que lo llamaban gas, y esencialmente encontraron que había unos elementos en su ambiente que nunca eran líquidos porque no tenían probablemente la tecnología para volverlos líquidos, y entonces eran el aire y después el nitrógeno y después el dióxido de carbono, y comenzaron a investigar esos elementos que para ellos se comportaban siempre como gases y plantearon unas teorías que decían más o menos lo siguiente. Si la temperatura del gas permanece constante, entonces la presión, voy a escribir un poquito, es directamente proporcional con el volumen específico. Esa fue una de las leyes, no me acuerdo si está Dalton o Gay-Lussac o alguno de ellos. Se puso a investigar qué sucedía con el gas, con las tres propiedades que para ellos eran fáciles de medir en ese momento. Tenían el termómetro que daba temperaturas, tenían el barómetro que medía presiones, los barómetros de tubo que ustedes ya conocieron,
y tenían pues la métrica para determinar los volúmenes. Entonces dijeron, dejemos la temperatura constante, variemos la presión y encontramos que la presión es directamente proporcional con el volumen. Y entonces alguien más ensayó por otro lado y dijo, si la presión es la que es constante, a mayor temperatura, el volumen crece. Lo que hicimos cuando miramos allá el supuesto tarro grandísimo donde estábamos hirviendo agua, pues, si dejamos la presión atmosférica constante y a medida que subimos la temperatura, pues el volumen crece muchísimo. Y por última parte, si se deja el volumen constante, entonces la temperatura es inversa con la presión. Es decir, ¿sí? ¿Está bien? Si el volumen es constante, no, ahí tengo algún error en alguna parte, espera un momentito. En la primera tengo un error. Aquí es inversa y aquí es directa. Ahora sí nos parece lógico. Si la temperatura permanece constante, a mayor presión, menor volumen. Si la presión es constante, a mayor temperatura, mayor volumen. Si el volumen es constante, a mayor temperatura, mayor presión. Fueron tres leyes, una era la de Gibbs, otra era la de Dalton, otra era la de Boyle o no sé qué cosas. Ustedes recordarán eso por allá de su química. Pero eran las tres leyes que manejaban el concepto que para los científicos o para los investigadores de ese siglo XVIII era el comportamiento de los elementos que para ellos eran gases siempre. ¿Por qué eran gases siempre? Porque no tenían la tecnología de llegar a las condiciones de obtener nitrógeno líquido o cosas de ese estilo. Y lo llamaron gas perfecto porque siempre ese gas, mientras no se le exigieran ciertas cosas, estaba bien, es decir, si estaba puro, si las condiciones del experimento permanecían controladas, etcétera, el gas se comportaba siempre de esta forma. Y entonces se resumió el comportamiento según esas tres leyes en una expresión que decía presión por volumen total sobre la temperatura absoluta era una constante. Y entonces esa fue la deducción que tuvieron. La combinación de esos elementos, presión por volumen total sobre temperatura, era una constante. Si el sistema está controlado y la masa permanece constante, entonces dijeron, esto lo podemos expresar en función del volumen específico. ¿Por qué en función del volumen específico? Porque estas tres propiedades son intensivas. Entonces, era mucho más lógico que esta que no. Volumen total es una profe, propiedad. una pregunta. Diga. Profe, el taller que tenemos que subir en archivo Word, ¿toca subir las ecuaciones pues hechas por el Word? Sí, señor. Tal como acordamos. Listo, profe. Listo, Bien. profe. Esto es igual a una constante. Bien, hasta ahí iban las investigaciones y dijeron presión por volumen específico sobre temperatura absoluta. Una constante. ¿Por qué pusimos absoluta? Porque para ellos ya sabían que medir temperaturas con termómetros relativos en las ecuaciones matemáticas de gases no funcionaba.
Y entonces, terminaron por escribir la ecuación de la siguiente forma. Presión por volumen específico igual a una constante que en la mayoría de las literaturas es temperatura. Y entonces, esto se llama la ecuación de estado del gas. Y vamos a poner una primera expresión de la ecuación de estado. Entonces, R es una constante que se llama la constante particular del gas. Y es una propiedad del gas. Cada gas tiene su propia constante, que es una particularidad, una condición o una cualidad, como quieran llamarlo, del gas. Analizando aquí, ¿qué tenemos? La presión en nuestro sistema internacional la usamos en kilopascales. Y el volumen específico lo usamos en metros cúbicos por kilogramo. Esas son las unidades del lado derecho. De izquierdo, perdón. El lado derecho tiene las unidades de R multiplicado por unidades Kelvin, que es la temperatura. Manipulamos un poquito lo de este lado, kilopascales son kilonewtons por metro cuadrado. Y kilonewton metro cuadrado por metro cúbico sobre kilogramo. Podemos quitar el metro cuadrado de aquí y el cubo de aquí. Y tenemos kilonewtons metro sobre kilogramo, que es kilojoules por kilogramo, ¿cierto? Al lado derecho. De modo que al lado izquierdo tiene que ser kilojoules por kilogramo para que produzca los mismos kilogramos de este lado. Y Kelvin para que mate a este Kelvin. Entonces las unidades de nuestra constante R tiene un valor que depende del gas. Tenemos aquí un valor en unidades de kilojoules por kilogramo Kelvin. Pero mucho ojo, únicamente si la presión está en kilopascales, que es lo normal en el sistema internacional, y en todas las tablas de propiedades que tengamos de gases, nos van a dar la R, normalmente en sistema internacional, en kilojoules por kilogramo Kelvin. En sistema gringo está en pie libra fuerza por libra masa Rankine, y pues es otro valor completamente diferente, porque las unidades, ustedes saben, no solamente que tienen otros valores, sino que además son inconsistentes. Y si estamos metiendo el producto P por B, que es trabajo, en una ecuación donde estamos trabajando energía, hay que hacer un montón de conversiones para que eso cuadre. En el sistema internacional no hace falta. R la bajamos en kilojoules por kilogramo Kelvin, y entonces pueden mirar constantes de los gases, creo que en la tabla A1 de la que tiene. Pero bueno, expresión número 1. Ahora, si multiplicamos a ambos lados por la masa, pues aquí tenemos masa por volumen específico, es volumen total. Tenemos la segunda expresión de la ecuación de estado para el gas perfecto,
en función de masa y volumen total. La de arriba está en función únicamente de volumen específico. Lógicamente la de arriba es más genérica, pero eso simplemente depende de los datos que tengamos en el trabajo que estemos haciendo. Bien. La masa presente, no de un gas, sino de cualquier cosa, en el sistema, esto sí, independiente del sistema de unidades, es igual al número de moles por la masa molecular, ¿cierto? Recuerdan que en el sistema internacional la cantidad de masa presente se mide en moles. La propiedad masa es una propiedad definida en función de otras cosas, pero la cantidad de materia se mide en moles. Y entonces la masa es N, que es número de moles, por M mayúscula, que es la masa molecular del elemento que estamos trabajando. Si reemplazamos esto aquí arriba, pues nos da una tercera expresión de la ecuación de estado que nos dice que PV es igual a N, M, R, T. Que es útil cuando lo que tenemos como datos no es la masa en kilogramos, sino el número de moles que están trabajando en el sistema. Y entonces, cuando encontramos esta situación, los científicos siguieron investigando y encontraron que la combinación de la masa molecular por las supuestas constantes que habían determinado experimental y empíricamente es siempre una misma constante. Es decir, que para cualquier gas, el valor de su masa molecular multiplicado por el valor de su constante de trabajo es siempre el mismo, sin importar de qué gas se trate. Y entonces, M por R se llamó la constante universal de los gases. Nosotros la llamamos R sub 0. Hay algunos autores que la llaman R sub U. Sin embargo, esa R sub U tiene algunas connotaciones de energía interna, entonces no se utiliza mucho. Y ese es el valor de una constante universal. En sistema internacional, R sub 0 vale 8.314 kilojoules sobre kilogramo mol Kelvin. Grábensela, metan ahí entre su tablita de constantes. Esa es la constante universal de los gases. Si uno tiene ese valor de esa constante universal, pues es muy fácil para uno hallar la constante particular de un gas. Por ejemplo, si estamos trabajando con nitrógeno, la R particular del nitrógeno pues será igual a R sub 0 sobre la masa molecular del nitrógeno. ¿Cuánto da eso? Yo no tengo calculadora a la mano, ustedes sí. ¿Cuánto da esa expresión? 0.2969. 0.2969. 9. Listo. Y esto está en kilojoules por kilogramo Kelvin, porque lo que hicimos fue dividir esto que está en kilojoules por kilogramo mol Kelvin
Por esto que está en kilogramos por kilogramo mol, o kilogramos por mol, si lo quieren. Y entonces todo nos funciona perfecto y la teoría de gases basta aplicar esa ecuación. Y tenemos el comportamiento del gas perfecto que fue planteado por nuestros científicos de esas épocas. Bien. El gas perfecto implicaba dos cosas. Una, que se cumplía la ecuación esta de T por B igual a R por T. Y la otra, asumía, cosa que demostraron después que no era cierto, pero bueno, asumía que el calor específico permanecía constante independiente de la temperatura. Esas son las condiciones para un gas perfecto. Cumple PV igual a RT y los calores específicos son constantes. En el trabajo real no sucede eso. Pensemos en lo siguiente. Resulta que a medida que fueron avanzando las posibilidades tecnológicas de subir presiones, pero más que de subir presiones, de bajar temperaturas, encontraron que efectivamente los gases, todos los gases, tenían su campanita de vapor, porque los gases, todo lo que ellos conocían como gases, cuando lograban subir suficientemente la presión o bajar suficientemente la temperatura, los volvían líquidos. Y entonces resulta que los gases son simplemente unos elementos que se comportan igual al agua con su sistema de cambio de fases, y que si estamos por aquí en este sector, el gas no se comporta como gas ideal. Miremos un poquito unas gráficas del libro. Creo que para ser claros voy a apagar cámara, compartir pantalla. Bien. Este grafiquito que les voy a mostrar, que está por aquí, no, está por aquí más adelante, a ver si dónde lo encuentro. Aquí voy a agrandarlo. Creo que está bien ahí en la pantalla para ustedes. Sí, señor. Bien. Fíjense, este es el agua. Esta es agua, no aire ni nada, sino agua. Entonces, los científicos encontraron eso. Este es un diagrama T contra B. ¿Ven? Temperatura contra volumen. No sé por qué a Sanger le gusta temperatura contra volumen. A mí me parece un diagrama más o menos inútil. Porque pues no produce nada. La integral de T de B no es nada. En cambio, la integral de P de B sí. Pero bueno, no importa. Entonces resulta que él encontró y dijo, bueno, este es el diagrama del agua. Esta es la campana de vapor del agua. En el coco de la campana están las condiciones críticas. A la derecha de la campana tenemos lo que llamamos vapor sobrecalentado, ¿cierto? Pero a medida que se sobrecalienta el vapor, es decir, a medida que se logran temperaturas altas y presiones muy bajas, el vapor de agua puede considerarse que se comporta como gas ideal. Y entonces, la situación, que es más o menos la misma para cualquiera de los fluidos de trabajo, es que después de cierto límite, el comportamiento es gas ideal. Es decir, por aquí, el error de considerar el vapor de agua como gas ideal es 0. Si estamos a presiones muy bajitas, 10 kilopascales, eso tiene una temperatura de saturación muy bajita, como del orden de 40 o 30 grados Celsius, aún el vapor saturado solamente tiene el 0,1% de error. A presiones más bajitas todavía el error prácticamente 0.
Sin embargo, si nos arrimamos a la línea de vapor saturado a presiones alticas, por ejemplo, 100 kilopascales es más o menos presión atmosférica. El vapor saturado, es decir, el vapor que está en contacto con su líquido en el proceso de evaporación, si lo consideramos gas ideal, a esa presión ponemos un 1.6% de error. Ya es un error grave. Sin embargo, si estamos a 500 Celsius, es 0.1%. O sea, con 0.1% podemos decir que es gas ideal. Pero si nos arrimamos por aquí a las presiones altas, fíjense los niveles de error que dan tan estruendosos. Es decir, a esta presión, el error es 49.5%. A esta presión, un poquito por debajo de la crítica, el error es 152%. Entonces el problema venía a lo siguiente. El gas ideal se comporta exactamente igual a esto, es lo que ellos llamaban gases ideales, su nitrógeno, su argón, todos sus gases se comportaban exactamente con un esquema similar a este. Entonces, si el gas se arrima suficientemente a la campana, es decir, si se arrima suficientemente al punto crítico, los errores que se causan por considerarle que cumple la ecuación PV igual a RT son supremamente altos, es decir, un error de 152.7% no se lo puede permitir nadie. De modo que había que mirar cómo ajustar la teoría de gases que vimos aquí en todo esto hasta dónde funciona. Entre otras cosas, aquí hay en el libro de Sengel, ahí en esa página, esta es la edición sexta, me gusta porque tiene algo de color y las gráficas se ven mejores. El valor de la R universal en diferentes unidades, de modo que podían copiarla. Es decir, en el sistema internacional la más común es el que vivimos ahorita, 8.314 kilojoules por kilomol Kelvin, y en sistema gringo, 1545 pie libra fuerza sobre libramol Rankine. Son las que más se usan. Las otras, pues simplemente son aplicados los diferentes factores de conversión. Bien, entonces, volvamos al cuento. Un señor de apellido Van der Waals comenzó a hacer una serie de investigaciones sobre el comportamiento del gas, de los gases. A ver. ¿Cómo estamos en resolución de la cámara? ¿Muy malita? Muchachos. Profe, yo todavía estoy viendo el libro. Ah, entonces voy a salir de compartir pantalla. Listo, profe, ya Pues se a ve. veces se pixela un poquito, pero ahí está bien. Sí, claro, es que teniendo la pantalla compartida y toda esa cuestión, entonces se pixela un poquito, pero bueno. Vamos a tratar de, es decir, voy a estar pasando entre libro y tablero, de modo que esto tocará estar prendiendo y apagando la pantalla compartida. Pero bueno, supónganse que esto es, no sé, uno fácil de manejar. Nitrógeno. Esto es nitrógeno. Bien, ustedes por favor buscan en sus tablas de propiedades, perdón, sigamos en el mismo esquema que hemos tenido en todos los apuntes. Las presiones las trazamos en azul. Me dicen por favor, ¿cuál es esta presión? Miren en su tabla de propiedades
debe estar en la A1 o en la A2, donde dice propiedades de los gases, buscan nitrógeno molecular, N2, y me cuentan la presión crítica de ese gas. Yo no me la sé, ¿no? Que tienen que buscar. 3,39 megapascales. 3.39 megapascales es la presión crítica de ese gas. Muy bien. Y por aquí viene la curva de temperatura crítica que hace aquí una inflexión y sigue para acá. ¿Cuánto vale esa temperatura crítica? 126.2 en Kelvin. 126.2 Kelvin. Listo. Entonces, ¿qué es lo que le sucedía a los gases ahora? Resulta que si el gas está por aquí cerca del coco de la campana, estamos a una temperatura muy bajita, ¿cierto? 126 Kelvin son menos 200, no sé, menos 100 y pico Celsius, es una temperatura muy baja. La presión no es violentamente alta, 3.39 megapascales no es una presión altísima, eso no, hoy es muy fácil de lograr con equipos sencillos de laboratorio. Pero si el gas está por aquí, el muñeco ese que estábamos viendo ahorita en la pantalla nos dice, asumir que el gas por aquí se comporta como un gas ideal, produce errores de más del 100%. Luego no podemos hacer. Y aquí también se podría trazar una línea imaginaria. No, pero aquí no es. Sí, es como así. A decir, de acá para acá es gas ideal. Pero si nos arrimamos para acá, no. Tenemos que hacer ajustes. Entonces el señor Van der Waals holandés, premio Nobel. ¿De cuánto fue premio Nobel Van der Waals? A ver, ingenieros. ¿Cuándo le dieron el premio Nobel a Van der Waals? Chismosean ahí en su Wikipedia, en el teléfono, y me dicen. ¿1910? ¿1900 qué, verdad? 10, ¿cierto? 1910. Listo. Y le dieron el premio Nobel por esta carreta que vamos a echar ahorita. Entonces Van der Waals se puso a investigar qué sucede con los gases cuando se arriman al punto crítico, primero. Y luego, ¿qué sucede si se pone a investigar el comportamiento de las propiedades de los gases, eliminando la influencia del punto crítico? El estudio pues es complejito y pues es tan complejo que por eso le dieron el premio Nobel de Física al señor Van der Waals. Pero nos resolvió nuestro problema de, oiga, si el gas está cerca, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, apago pantalla. Apago cámara y voy a la pantalla otra vez. Y entonces, lo que encontró Van der Waals fue esto. Resulta que se puso a investigar toda nuestra situación y dijo, bueno, si yo quiero retirar el efecto de alguna constante sobre un sistema de ecuaciones, pues lo que hago es dividir por esa constante, ¿cierto? Cuando queremos retirar el efecto de la masa sobre el volumen total, pues la dividimos por la masa y la convertimos en específico y ya es intensivo. Aquí más o menos asumamos eso fue lo que pensó Van der Waals. Entonces, dijo, voy a definir un par de propiedades que sean independientes del punto crítico. Y entonces definió la presión reducida. Ya la vamos a pintar en el tablero de qué se trata. Entonces definió la presión reducida y la puso en una gráfica, la presión reducida,
en el eje horizontal. Definió la temperatura reducida y se puso a investigar en función de temperatura reducida y presión reducida qué tanto se cumplía la ecuación PV igual a RT. Y entonces él definió un factor que es PV sobre RT, que para un gas ideal ese factor vale 1. Pero él dijo, bueno, si la presión se sube a tanto, si la temperatura se trata, y se puso a investigar toda la cuestión y encontró que todos los gases tienen un comportamiento similar. Entonces él dijo, fíjense que en la gráfica dice metano, el metano es el comportamiento de una X, el etileno, el etano, se puso a mirar un montón de gases, inclusive el agua, y encontró que efectivamente todos los gases, si se les retiraba el efecto del valor de la temperatura crítica y de la presión crítica, producían unas curvas de comportamiento parecidas. Y entonces, con base en esa teoría de Van der Waals y otras cosas que hizo Van der Waals, ahorita la miramos más adelante, no vamos a hacer teorías químicas aquí, simplemente vamos a ver de dónde se pegó Van der Waals para decir lo que dijo. Entonces definió lo que se llama una gráfica de compresibilidad. Bien, entonces, dejo de compartir página y vuelvo al tablero. De modo que él dijo, resulta que el efecto del punto crítico sobre el comportamiento de la ecuación que me interesa, nos interesa ver cómo se comporta PV igual a RT, que es la ecuación del gas perfecto según Dalton, Gilkey, Dussac, etcétera, etcétera. Entonces, Van der Waals dijo, voy a investigar el comportamiento del coeficiente PV sobre RT. Y ese coeficiente le da la letra Z minúscula y se denomina, mucho ojo, cópienlo, el factor de compresibilidad del gas. Y entonces Van der Waals dijo, perfecto, para un gas ideal o perfecto según las teorías, Z vale 1 y la ecuación PV igual a RT se cumple. Ahora, quiero retirar el efecto de los valores del punto crítico de los estudios. Entonces digo, presión reducida es igual a la presión actual del sistema que estoy estudiando dividido por la presión crítica de la sustancia que está dentro del sistema. Fíjense que es presión sobre presión, por lo tanto, presión reducida es una cantidad adimensional. Igual, voy a definir la temperatura reducida siempre en Kelvin, absolutas, como la temperatura actual del sistema sobre la temperatura crítica y con eso analizando muchos gases en el laboratorio, yo me imagino que esos científicos de esas épocas se gastaban meses haciendo una cosa de estas porque pues, tenían muy pocos instrumentos de precisión, prácticamente nada electrónico, entonces deberían gastarse mucho tiempo, pero bueno. Entonces, digo, voy a graficar, perdón, la presión reducida en el eje horizontal. Voy a ver cómo se comporta Z, que es PV sobre RT
Y eso lo voy a graficar en el eje vertical. Y comienzo a investigar cómo son las propiedades de PV sobre RT para diferentes elementos. Y encuentra pues que lógicamente todos convergen en el valor 1, pero que generan unas gráficas que son así, que yo siempre he dicho que parecen como el buche de un pájaro. Y estas gráficas son gráficas para alguna temperatura reducida. Por decir algo, no es que sean así. Entonces dice, si la temperatura reducida es 1.0, quiere decir que la actual y la crítica son iguales. Estoy trabajando en temperatura crítica, estoy en el coco del diagrama P contra V del domo. Entonces, si mi presión reducida es este valor, no sé qué valor sea. Yo voy aquí, digo, esta es mi presión reducida, mi temperatura reducida es 1, entonces esta vale, no sé, 0,7 o algo así. Y entonces ese valor ajusta la ecuación de estado para valores del gas. Y entonces eso se llama la teoría de compresibilidad. Se vino a partir de los estudios de Van der Waals, y luego varios otros investigadores se dedicaron efectivamente a generar no tanto tablas como gráficas del factor de compresibilidad de los gases. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente, menos carreta y más ejemplos. Supónganse lo siguiente. Una botella con una altura determinada, pongamos altura por ahora así, y un diámetro, damos la altura H, y un diámetro de la botella. Entonces ustedes están en el siguiente problema. En esa botella van a guardar ustedes nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es un elemento que se utiliza mucho en refrigeraciones críticas. Cuando ustedes necesitan manejar temperaturas muy bajitas, utilizan nitrógeno líquido. Los que tienen que ver con el ganado saben que eso se utiliza mucho en ganadería y en muchas otras situaciones cuando se quieren manejar drogas a temperaturas muy bajitas y mantener temperaturas muy bajitas, se meten entre termos rodeados de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido está a temperaturas de menos 150, menos 160 Celsius. Temperaturas a las cuales las bacterias prácticamente no viven, la mayoría. Los virus y algunos desgraciados viven a esas temperaturas. Pero... Bien. Voy a guardar, para no tener complicaciones, 1 kilogramo de nitrógeno líquido. Y lo voy a guardar a ver qué ponemos. Inventémonos unos datos a ver si nos da algo decente. 4 megapascales. Menos 150 Celsius. ¿De acuerdo? Voy a guardarlo a esa temperatura. Y mi trabajo es diseñar una botella en donde H sea igual a 4pi. Esa es una expresión más o menos estándar para el diseño de empaques cilíndricos para altas presiones, altura máximo 4 veces el diámetro. Para guardar eso. Y entonces resulta que estamos haciendo ese diseño para una fábrica de botellas de eso que va a fabricar miles de botellas de esas para vender, para que
los señores que necesitan condiciones de muy bajas temperaturas puedan cargar nitrógeno líquido en ellos. Y entonces ustedes dicen muy bien. Nitrógeno, me contaron que es un gas ideal, ¿cierto? Eso me contaron por allá en la física de bachillerato. Entonces yo digo, muy fácil. Presión por volumen igual a M por R por T. Como M es 1 kilogramo, la podemos quitar del pasivo. Y entonces decimos volumen igual a R T sobre P. Es decir, que el volumen de nuestra botellita para 1 kilogramo de nitrógeno líquido es R del nitrógeno, lo acabamos de averiguar, 0. ¿Qué? 28, ¿qué me dijeron? 29,68. Perdona, 29, 68. 78. No, profe, 68. ¿Está bien? Sí, señor. 29,68 por temperatura. La temperatura tiene que estar en Kelvin para que la ecuación de gases funcione. Entonces, ¿Kelvin? ¿cuántos son menos 150 Celsius en Kelvin? Creo que se me fue la mano. ¿Cuánto era la temperatura crítica del nitrógeno? En Kelvin son 126.2. ¿Y esta cuánto nos da? Menos 150. 123.15. Listo, dejémosla ya a ver qué pasa. 123.15 Kelvin dividido por la presión 4000. Recuerda que para que la R esté en este valor de la constante, la presión debe estar en kilopascales. Eso nos da el volumen. ¿Cuánto dio? $0.0091. 0.00. Dame 4 cifras significativas, por favor. 37. Muy bien. 37 metros cúbicos es el volumen de la botellita. Quitado el pico de la botella, que eso nunca se tiene en cuenta para los volúmenes. Como el volumen es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 multiplicado por la altura, ¿cierto? Un cilindro. Y la altura es 4 veces el diámetro. Entonces podemos calcular el diámetro de la botella. ¿Cuánto nos da de diámetro? A ver, muchachos, raíz cúbica de volumen sobre pi.
0.1427. 0.1427. Sí, señor. 142.7 milímetros. Ven, no sé, verifiquen por favor. Y la altura, pues es 4 veces eso. A mí no me dio el diámetro igual. ¿Cuánto te dio? 53,93 milímetros. Me parece más lógico. Rectifiquenlo, por favor, es dividir este valor por pi y sacarle la raíz cúbica, no es más. A mí me da lo que tienes ahí, profe. ¿Sí? Me da lo que tienes ahí, sí. Bueno. Entonces, ¿cuánto dio la altura? .570.9 milímetros. Perfecto. Listo. Y entonces nosotros como ingenieros hicimos ese cálculo, le entregamos esos datos a producción. Señores de producción, la botella es de acero inoxidable 304 porque es para producir, para cargar droga, entonces eso tiene que ser un acero de muy alta calidad. Para que eso aguante 4 megapascales tiene que ser un acero siquiera de unos 3 a 4 milímetros de espesor, pero ya esas botellas no son gratis, son caras. Y tenemos un pedido de 10.000 botellas de esas, entonces procedan para vender y ganar platica. Y resulta que ese es nuestro trabajo de diseño de la botella para cargar nitrógeno líquido, 1 kilogramo de nitrógeno líquido, a esas condiciones. Pero resulta que nosotros ya conocimos la teoría del gas. Y entonces nosotros tenemos sospecha de que un gas a esas condiciones tan extremas podría no comportarse mucho como gas ideal. Entonces, sí, muy bien. Entonces, por favor, presión crítica del nitrógeno. ¿3 puntos que me dijeron? ¿339? Sí, señor. 339 megapascales. Temperatura crítica del nitrógeno. ¿Siento qué? 126.2. 96. 126.2. Muy bien. Y entonces decimos, miren esto contra esto, miren esto contra esto, estamos muy cerca del punto crítico. El cálculo PV igual a RT puede no ser muy claro, entonces recalculemos. Entonces hallamos ahora, decimos, vamos a aplicar el cálculo aplicando la corrección que hace el factor de compresibilidad de Mr. Van der Waals. Y entonces decimos, presión reducida es igual a presión actual sobre presión crítica. Actual vale 4 megapascales, crítica vale 3.39, lógicamente ambas en las mismas unidades. ¿Cuánto vale? $1.1799. 17. 99. 99. Dejemos dar 1.18. Bueno. Temperatura crítica, perdón, temperatura reducida es igual a temperatura actual sobre temperatura crítica. La actual vale, ¿cuánto era que valía esto? 123.
123.15, sí. Ahí, no, ahí vamos a tener un problemita, pero bueno. Sobre 126.2 da ¿cuánto? Cero punto 0.96, 97.6, 96, 97. 76. Dejémoslo así porque, a ver, vamos a irnos a una gráfica y lógicamente en una gráfica muy difícilmente podremos manejar más de 3 cifras significativas. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, bueno, entonces apago cámara, vuelvo a compartir pantalla, voy aquí y me voy a una página. Yo tengo aquí el libro completo. Ustedes, por favor, vayan a la tabla, ya les digo cuál. La tabla oye, no tiene nombre esta bendita tabla. Ah, sí, perdón, la A15. Vayan a la tabla A15 y vamos a usar esa tabla. Y vamos a tratar de usarla a ver cómo nos va. Cuando lleguen ahí me avisan porque tenemos que usarla. Vamos a tratar de trabajarla un poquitico a ojo. Pero lo que uno hace normalmente es que cuando va a resolver problemas de y va a hacer diseños de este estilo, tiene una impresión siquiera tamaño A4 de esta gráfica, ojalá en un solo color, para establecer cosas. Bien, ¿ya llegaron? Sí, profe. Bueno, entonces miremos la gráfica, la miramos con cuidado, la estudiamos antes de usarla. Resulta que existe un diagrama de compresibilidad que se llaman, si miramos abajo, aquí, perdón, se llaman los diagramas de compresibilidad de Nelson-Oberth. Esos diagramas de compresibilidad son los que en la mayoría de los casos utilizamos en nuestras disciplinas de ingeniería, mecánica, eléctrica, industrial. Los químicos utilizan unas un poco más complejas, que son los de Radley y Kwong, o no sé qué cosa. Nosotros no la vamos a usar. Vamos a utilizar estas. Y con toda seguridad en internet ustedes encuentran tablas mejores que estas que tiene el apéndice. Pero bueno, entonces miremos. Presión reducida, PR, factor de compresividad Z igual a PV sobre RT, convergen en 1, lógicamente, para el gas ideal. Está graficado desde 0.3. Y las gráficas que vienen así como buchecito de pajarito, que llamo yo aquí, son las de temperatura reducida. 1.10, 0.95, 0.90, 0.85 y para arriba 1.10, 1.15, 1.20, etcétera, etcétera. Aquí hay una tablita que les dice PR es igual a P sobre P crítica, lo que ya dijimos, temperatura reducida T sobre T crítica, volumen pseudo reducido, pues es esta fórmula, no dice cuál es la fórmula para que no tengamos que ponernos a buscarla. Estas curvas que aparecen aquí, que dicen BR07, 08, 090, que aparecen en estos numeritos, son curvas de volumen reducido. Esencialmente existen 3 gráficas de compresibilidad. Una es la que tenemos aquí en este recuadro. Para presiones muy bajitas, presión reducida desde 0.00 hasta 0.10. Realmente este recuadro es una ampliación aquí de este recuadro. Esta es la gráfica para presiones muy bajitas, que aquí en esta no nos hace sino estorbo, pero bueno. Una segunda gráfica es toda esta grande que se llama gráfica para presiones bajas, con presión reducida entre 0 y 1. Y existe esta más grandecita,
que esta es la de presiones intermedias para presión reducida entre 0 y 7. Aquí se hace más claramente la gráfica parecida a la que vimos hace un momentico en la otra visión. Pero lógicamente, como la escala de presiones es más grande, entonces es más imprecisa para el ojo. Vamos a tratar de usar esta a ver cómo nos va. Entonces dijimos, nosotros encontramos, no, esta no nos sirvió, una presión reducida de 1.18. Entonces nos vamos para esta, porque esta no llega sino hasta 1, ¿cierto? Entonces vamos hasta 1.18. Este es 1.1, esto es 1.5, 1.2, ¿cierto? Por aquí, donde tengo el cursor. ¿Estamos claros? Cuando uno encuentra la presión reducida, pues simplemente coge una escuadra, un lápiz y traza una vertical para cortar hasta la temperatura reducida que tenemos. La temperatura reducida es 0.97. Aquí no tenemos sino desde 1, pero pongamos el 1. Entonces nos da una Z de 0.22. Perdón, 21. Voy a tratar, creo que si subo mucho el zoom, ¿qué se me hizo? Ay, Dios. A ver, perdón. Aquí llegó la parte de abajo que nos interesaba. 1.1, 1.2 más o menos contra temperatura de 1.00, porque por debajo de esa no hay. Nos vamos para la izquierda a leer el factor de compresibilidad y nos dice que el factor de compresibilidad es 0.21. Es decir, que con esto, en la gráfica obtenemos Z igual a 0.21. Si aplicamos eso, entonces decimos PB es igual a ZRT. Perdón, me comí la masa. Entonces con volumen total pongo masa a este lado. La masa son kilogramos, podemos quitarla, porque es 1, aunque no quitamos las unidades, ¿no? Y entonces resulta que el volumen ahora es igual a 0.21 por la R, 0.20, R del nitrógeno, muchachos, R del nitrógeno, la tenían arriba. 0.2968. 2968 por la temperatura que tenemos en Kelvin, 123.15, dividido por la presión en megapascales, 4000. Eso nos da un valor del volumen. Y vamos a encontrar que la botellita tiene que ser sensiblemente más chiquita. Mucho más chiquita, porque estamos muy cerca del punto crítico.
Y entonces la botella que diseñamos de 30 y pico, de 300 y pico milímetros por 400 y pico milímetros, es un botellón enormemente grande para guardar 1 kilogramo de nitrógeno a las condiciones que queremos. Y si estamos produciendo una botella de esas para guardar nitrógeno a esas condiciones, pues lo más seguro es que estamos desperdiciando una gran cantidad de dinero en materiales costosos, haciendo una botella enormemente grande. ¿Cuánto vale esto, por favor? $0.0019. 19, ¿qué más? Dame otras cifras. 19. 19. Sí, señor. ¿Sí? Bien. Como ya hicimos el problema, ya sabemos que entonces el diámetro de nuestra botella es 0.001919 sobre pi raíz cúbica por 10 a la menos 3 para que nos dé milímetros. $8,48 por 10 a la menos 5. Metros. Ah, perdón. ¿Por qué es a la 3? $84,85. Listo. Milímetros. Y la altura de la botella es 4 veces eso. $339,39. Esta botella construida en ese acero inoxidable que les digo, para aguantar 4 megapascales puede costar aproximadamente un 25avo de precio de lo que costaba la otra grande que ya habíamos calculado, pensando que el nitrógeno era gas ideal. Entonces, vamos a lo siguiente. Regreso al libro. Entonces, con esto hemos definido el factor de compresibilidad y hemos dicho que lo que sucede es que aquí el comportamiento del gas no es ideal y por acá sí. Entonces, si estamos muy cerca del punto crítico, tenemos que utilizar la carta de compresibilidad generalizada. Aquí tiene un ejemplo hecho con R134. Pero bueno, ¿qué tenemos en cuenta? Apunten, por favor. Si estamos haciendo un estudio de gas, calculamos Z, y Z nos da mayor de 0,97 o menor de 1,03, podemos decir con suficiente precisión de ingeniería que el gas se comporta como un gas ideal y podemos aplicar la ecuación PV igual a RT. Entonces, Z entre 0,97 y 1,03 es gas ideal, no nos preocupa. Aplicamos la ecuación de gas ideal y eso funciona perfectamente. Si Z está más o menos, y esto sí es un criterio, más o menos entre 0,4 y 0,97, podemos aplicar con bastante precisión la carta de compresibilidad, o sea, tal como resolvimos el problema en este momento.
si los valores de temperatura reducida no están en las gráficas de compresibilidad que tenemos, si hubiéramos sido un poquito más juiciosos en el problema que pusimos, TR estaba desde 1.0 y nos había dado 0.97. Entonces, es posible que el diagrama de Z, la carta de compresibilidad, no sea suficientemente precisa. Se presentará en muy raras ocasiones porque son químicos a temperaturas extraordinariamente bajas o a presiones extraordinariamente altas. Pero hay otras ecuaciones de estado. La principal se llama la ecuación de estado de Van der Waals. Y para no copiar mucho, porque tampoco me interesa mucho copiar la cuestión, es esta. Van der Waals dijo que cuando la presión se sube mucho en un gas, suceden dos cosas. Uno, no solamente el volumen se reduce, sino que se reduce el espacio intramolecular del gas. Entonces ya el comportamiento de presión contra volumen no es lineal. Y segundo, como las moléculas están más cerca unas de otras, la atracción gravitacional entre ellas también es más grande. Y eso ajusta el volumen. Y entonces él diseñó esta ecuación. Presión más una constante A sobre volumen al cuadrado, multiplicado por volumen menos una constante B igual a RT. Fíjense que es una ecuación que maneja 1, 2, 3 constantes en lugar de una sola. La ecuación es mucho más precisa y normalmente es la máxima que tenemos que utilizar en nuestras ingenierías, que no son químicas ni nada de esas cosas, para situaciones muy, muy extremas, cuando no podemos utilizar, por cualquier razón, un diagrama de compresibilidad. Entonces, ahí en el libro están, después ustedes las copian. El valor de las constantes A y B dependen de los valores del punto crítico, temperatura crítica, presión crítica del gas. La ecuación es sencilla porque simplemente uno puede calcular A y B en función de las propiedades del gas. De hecho, A y B para la ecuación de Van der Waals están tabuladas. Lo único harto es que la ecuación de Van der Waals es una ecuación cúbica, porque hay volumen arriba y volumen al cuadrado debajo, multiplicando entre ambos con constantes. Entonces, pues es harto reducir una ecuación cúbica, pero ya en este momento, si utilizan cualquier paquete de solución matemática como matemática, Wolfram o cualquiera de ellos, o MATLAB, pues la pueden resolver. A nivel de chisme, lo llamamos, de información, existe la ecuación de estado de Bridgman, maneja muchas más constantes, son como 5 constantes, es una ecuación mucho más precisa. Existe Benedict Webb Rubin. Esta le fascina a los ingenieros químicos cuando trabajan en condiciones frigoríficas muy bajitas. Esta maneja como 6 o 7 constantes. Y una que se llama la virial, que es expresar la ecuación de estado en función de una serie de potencias. Como les digo, a nivel de saber que existen y que si alguna vez se las mencionan, ustedes saben de qué se trata, de que estas son Bridgman y Webb Rubin. Son dos ecuaciones de estado para casos muy críticos, muy cercanos al punto crítico y cosas de ese estilo, que dan mayor precisión, pero que dentro de nuestras disciplinas de ingeniería no vamos a utilizar nunca. La máxima que utilizamos en caso de que las gráficas de compresibilidad no nos funcionen es Van der Waals, no más. Hasta ahí llegamos. Las otras, pues, están ahí en función de saber que existen, de que en otras disciplinas donde se manejan condiciones muchísimo más extremas de presión y temperatura es necesario usarlas. Pero bueno. Y entonces hasta ahí tenemos la teoría de gases.
Entonces, ya hicimos un problema, vamos a hacer 2 más el sábado. No he terminado de calificar porque el fin de semana no me quedó tiempo. Entonces, pienso calificar esta tarde todo lo de ustedes. De modo que, por favor, lo que les dije de los trabajos que subieron en PDF, me los suben en Word, por favor. Y como les dije en el segundo mensaje, me refiero a los trabajos, a los talleres. No a lo que están subiendo ustedes en PDF, que lógicamente eso es lo que hacen con su cam scanner o con su digitalizador del teléfono para los trabajos que hacemos en clase y esas cosas, ¿no? Eso sí está bien. Esos son trabajos individuales. El cam scanner produce un PDF. Pero los talleres, los que se hicieron en grupo, sí, por favor. Lo más rápido posible, porque pienso sentarme esta tarde a terminar notas, porque me comprometí a entregarlas mañana con la decanatura. ¿Listos? Entonces, por hoy dejamos ahí. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. En cuanto, digamos, Dime. los que tenemos trabajos en PDF, ¿los eliminamos y dejamos solamente arriba el que está en Word? ¿O dejamos ambos? Sí, si quieres eliminar el PDF y dejas el de Word, no hay problema. Listo. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Les pido el favor entonces de que se hagan este trabajito, vayan a internet, búsquense una gráfica buena de factor de compresibilidad que sea clara, porque esas copias del libro no son buenas. Además que tienen la desventaja de que fueron hechas con tinta medio moradita. Esa tinta se utilizaba en las viejas épocas para que las fotocopiadoras no pudieran fotocopiar el libro, porque las fotocopiadoras viejas no eran sensibles al azul. Entonces, si había una tinta con componente azul, la fotocopiadora no lo tomaba. Entonces uno intentaba fotocopiar un libro como esa edición de Sengel y no salían las gráficas. Eso era esa de los editoriales, pero la fotocopia hoy en día ya no se usa eso. Y en la edición séptima, o inclusive la octava de Sengel, las tablas en blanco y negro, ahí dejaron de utilizar esos de los colores azulados para hacer colores azules, es para eso. Las ingenieras fotocopiadoras blanco y negro no eran sensibles al azul, copiaban azules. Pero los mecánicos conocieron las primeras ediciones de Bill and Johnston. Todas las gráficas de Bill and Johnston en las primeras ediciones eran en azul. Que fotografía a color para comprar. Por favor, tengo que escribir eso mañana, de modo que necesito los trabajos para revisarlos esta tarde, terminar de calificar el parcial, que me termine de poder subir notas. Entonces, por favor, pilas. Nos vemos el sábado. El sábado, por favor, tengan las tablas esas para poderlas rayar. Bien. Entonces, nos vemos el sábado. Chao. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Bien. Hasta luego. Gracias. Chao.